La Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Ubicada en el costado oriente de la plaza principal de la ciudad de San Luis Potosí, la Santa Iglesia Catedral tiene un significado particularmente profundo para la comunidad católica potosina. Es el símbolo del templo espiritual de las almas, signo de unidad, altar y lugar de la cátedra e iglesia del obispo. Es el lugar abierto a todos, donde todos y cada uno encuentran a Cristo para alimentarse de su palabra y de su cuerpo. Es el punto de referencia permanente de todos los diocesanos y por ello está considerada como el centro de la vida litúrgica de la diócesis. Por la majestuosidad de su construcción, la Catedral Potosina evoca el templo espiritual que se edifica interiormente en el alma. Por todo lo anterior, este templo es el principal centro litúrgico católico de la diócesis y sede de la espiritualidad de nuestro pueblo. Pero la Catedral Diocesana de San Luis Potosí es también una bella joya arquitectónica que al paso de los siglos se ha convertido en un distintivo de la ciudad. Es la constancia en piedra del terco afán de los potosinos por embellecer y hacer funcionales sus edificios y espacios públicos. Y es que a lo largo de los siglos, la Catedral Potosina ha tenido constantes modificaciones hasta lograr el esplendor de hoy, cincelado por la piedad, el celo y la religiosidad de los potosinos. Historias paralelas. La historia de este edificio se escribe casi a la par que la historia de la ciudad. Con el descubrimiento del rico mineral del Cerro de San Pedro, el 4 de marzo de 1592, se abrió camino a la fundación hispánica del pueblo de San Luis Minas del Potosí. La noticia del nuevo descubrimiento y la prometedora riqueza que ofrecía el mineral atrajo al lugar a numerosos pobladores, principalmente experimentados gambusinos de la rica zona zacatecana. Con ellos llegaron también hábiles mineros procedentes de pueblos indígenas de la extensa provincia de Michoacán. El nuevo asentamiento poblacional atrajo también a varias órdenes religiosas, entre ellas los agustinos, los juaninos, los jesuitas, los carmelitas, los mercedarios y los franciscanos, quienes desde el año de 1583 habían iniciado su labor evangelizadora en la región. El Cabildo de la sede vacante del Obispado de Michoacán expidió el 30 de mayo de 1602 el nombramiento de cura párroco beneficiado de las minas de San Luis a Juan Bernal Zúñiga. Así nació la primitiva parroquia de San Luis. El primer y segundo templo. Los mineros idearon la construcción de una parroquia. Entonces eso fue un motivo de unión, todo el pueblo, los mineros, los comerciantes, todos se unieron para cooperar y que el pueblo tuviera su primera parroquia. La construcción de la primitiva parroquia de San Luis inició en el año de 1596 y concluyó en 1608. Se trataba de una rudimentaria construcción de adobe y techo a dos aguas cubierto de tejamaní. Este primer templo tuvo que ser demolido en 1670 para dar lugar a lo que hoy es la iglesia actual. El deseo de que San Luis se erigiera en ciudad episcopal siempre estuvo presente, pero se reveló con mayor claridad con el proyecto de la nueva parroquia diseñada bajo el modelo de catedral, es decir, con un templo de 3 naves, suficientes para albergar un coro fabricado en cantería. Duró prácticamente 31 años su construcción de ese templo barroco. 1730-1731 estaba terminado el templo barroco de 3 naves con una sola torre. Y era una novedad para el norte de México este templo, puesto que tenía una cúpula como la que observamos aquí, que tiene un tambor alrededor por donde le entra la luz. Y eso era una novedad en los edificios religiosos del norte de México. La construcción fue financiada por los vecinos y más importantes mineros del pueblo,
que se propusieron hacerla grande y sólida, en justa correspondencia con la riqueza circundante de las minas del Cerro de San Pedro. Se construyó entonces la torre del lado sur, donde se ubicó la campana mayor dedicada a Nuestra Señora de la Expectación, la cual lleva la siguiente inscripción: Alabo a Dios verdadero, llamo al pueblo, reúno al clero, a los muertos lloro, la peste ahuyento, los demonios expelo, las fiestas honro. Erección de la diócesis. El 31 de agosto de 1854 fue erigida la diócesis de San Luis Potosí por el Beato Papa Pío IX. Nombró como primer obispo a don Pedro Barajas, el cual terminó de renovar y ampliar el templo para que éste tuviera su función de catedral, y la consagró el 20 de enero de 1866. Desde entonces esta iglesia particular ha estado gobernada y dirigida por 12 obispos. Vendría después una oleada de renovaciones y ampliaciones para consolidar las funciones como catedral. En 1855 se extendió el templo hasta el atrio, se demolió la sacristía y el atrio del oriente para crecer las bóvedas, y se igualó la altura de las bóvedas laterales, que fueron terminadas en 1863. También se colocó el coro para el cabildo detrás del altar mayor, como era la novedad en ese entonces. El obispo don Pedro Barajas pudo terminar la obra a fines del siglo XIX. Desde el momento de la erección de la diócesis, la catedral potosina quedó bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Expectación. Nuestro templo mayor está consagrado a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Expectación, que se celebra el 18 de diciembre. La Virgen de la Expectación es abogada de aquellas que piden a Dios el don de la maternidad y de las familias que esperan el nacimiento de un hijo. Los cambios del templo a mediados del siglo XIX. La renovación litúrgica y espiritual de la Iglesia incluyó la transformación de sus templos, principalmente la sustitución de retablos iniciados a finales del siglo XVIII y continuados a lo largo del siglo XIX. La obra principal fue la construcción del altar mayor, siguiendo el modelo de los principales templos del país, como el altar en forma de ciprés que luce la Catedral de la Ciudad de México. Es en el ciprés del altar mayor donde se encuentra para su veneración la imagen de San Luis, rey de Francia, santo patrono de la ciudad, cuya fiesta se celebra el 25 de agosto en todo el estado. A partir de 1862, don Rafael Aguirre y su esposa, doña Refugio Santos Coy, fueron los principales donadores de los fondos para concluir las obras. La catedral quedó conformada por 3 naves de 7 tramos, igual que la nave central, que difiere en longitud por el espacio de la cúpula. La fachada principal siguió con una sola torre. Se colocó un medallón sobre la ventana central que indica la fecha de erección de la diócesis y encima un reloj, fabricado en San Luis Potosí en 1865, según dice la inscripción de su máquina. Como remate se colocó un templete con la imagen de la Virgen apoyada sobre una pieza de cantería con el escudo papal y una balaustrada que cierra la fachada. El testimonio físico de las 2 etapas históricas en construcción de la catedral es posible apreciarlo en la fachada sur del edificio, donde además del cambio en el tono de la piedra, es posible advertir cómo se interrumpe el nuevo volumen de la sacristía con el antiguo acceso lateral, con su portada barroca en el primer cuerpo y con la neoclásica en el segundo.